en este caso que van a direcciones diferentes, rapidez de 90 kilómetros por hora. Con igual rapidez, eso significa que la misma distancia que avance este en esta dirección será la misma distancia que avance este en esta dirección en un tiempo determinado. O sea que para que estos se encuentren, como van a la misma velocidad, se deberían de encontrar en el punto medio de esta distancia. Como ya sé cuál es la distancia total, vamos a poner aquí esta distancia 1 y esta distancia 2. Entonces, distancia 1 debe de coincidir con la distancia 2. Entonces, igual velocidad, van a recorrer iguales distancias para encontrarse. Y como ya tengo la velocidad a que van, puedo conocer cuánto es el tiempo que tarda este tren en recorrer esta distancia 1 y cuánto es el tiempo que tarda este otro tren en recorrer esta otra distancia 2. Repito, como son iguales las distancias, iguales las velocidades, los tiempos en que se van a tardar en cruzarse o en llegar a este punto va a ser el mismo. Entonces, con uno que encuentren, por supuesto, haciéndome o declarándome esto en la solución, con este tiempo que encuentren cuánto tardes en llegar a este punto, será más que suficiente para resolver o para responder al problema. En el otro, en el 14, dice que tiene un auto que viaja a 90 kilómetros por hora y rebasa un tren de 1.10 kilómetros de largo, que viaja en la misma dirección. Ahora ambos van en la misma dirección, no en dirección contraria como el 11. Sobre una vía paralela a la carretera, si la rapidez del tren es de 70 kilómetros por hora, entonces que calculemos cada uno de estos resultados. Entonces el auto va a 90 kilómetros por hora, mayor rapidez o mayor velocidad que la del tren. Tren tiene cierta longitud que se está considerando tanto cabina como vagones. Diferente cuántos vagones lleve ese tren, lo importante es el largo que tiene. Vamos a ver, me preguntan cuánto tardará en pasarlo y qué distancia habrá recorrido el auto durante ese tiempo. Entonces, la idea que nos tendríamos que dar, ven, se me perdió el icono de la pizarra, ¿qué habrá pasado? Acá está, está como abierto en algo diferente. Entonces, este era para el 11. La idea que les estoy compartiendo para el 14, perdón. Para el 14 tenemos la carretera, tenemos la vía del tren. Entonces aquí dice que va el auto y parten a la misma posición, por supuesto, en la parte final del tren. Digamos, este es el tren, indiferente cuántos vagones tenga. Este es el tren, en este punto está el auto. Lo importante es que el tren tiene 1.1 kilómetros, o sea, 1100 metros. Y este auto, tanto el auto como el tren se mueven en esta dirección. Entonces, ¿cómo voy a encontrar? O sea, en algún momento, como el auto tiene mayor velocidad que el tren, este lo va a llegar a rebasar. Ambos van avanzando, por supuesto, pero en algún punto por acá, o sea, adelante, el auto ya está a la par del tren, o sea, la parte de la cabina del tren, justo por rebasarlo. Entonces, eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto tiempo va a tardar ese auto en estar en ese punto? En el punto donde esté inmediatamente para rebasar el tren. ¿Cuánta distancia habrá recorrido? Entonces, para resolver este problema es algo muy similar a este otro que les quiero hacer, que es el... a ver,
Me está cambiando de pizarra en pizarra. Yo creo que quizás es esto. Ok. Es lo que les había mencionado, la computadora que utilizaba, pues el mouse estaba ya presentando ciertas fallas y estoy utilizando una nueva, así es que esas son las diferencias que tengo ahorita, las que tengo que acostumbrarme. Entonces por acá, veamos. La solución del 14 es muy parecida a la del 13, solo que aquí están pidiendo ciertas, eh, más información como respuesta. El 13 dice, tengo un auto. Dice que son de nivel 2. Este sí lo podríamos haber considerado de nivel 2. Mm, Dado que, como les menciono, pues solo era de tener el análisis de que ambos que van en direcciones opuestas y a la misma velocidad, entonces en un mismo tiempo van a recorrer la misma distancia y por lo tanto sale sencillo encontrar tiempo. Entonces dice ahora en este tenemos que hacer, en estos dos tenemos que hacer ciertas suposiciones y pues este sería para mí un nivel 2 fuerte. Dice que tenemos un auto que se mueve a 90 kilómetros por hora y está a 100 metros atrás de un camión que va a 50 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardará el auto en alcanzar al camión? Muy parecido a este del tren, solo que en este me dan que el tren tiene cierta distancia. Si yo tomo el auto igual que en el 13, pero en vez del camión tomo la cabina del tren, donde está la posición de la cabina del tren, entonces entre auto y cabina del tren tenemos 1100 metros de distancia. Entonces, casi que viene siendo la misma analogía con este 13 que tengo acá. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a ver. Vamos a ver, acá está. Entonces, para el 13, repito, es la misma analogía, solo que ahora tenemos ambos sobre la misma carretera. Entonces tengo el auto en esta posición, tengo el camión en esta posición, me dice que entre ellos tengo una diferencia o una distancia de 100 metros. Este tiene una velocidad y este tiene otra velocidad. Entonces vamos a extraer esos datos primero. Velocidad del auto de 90 kilómetros por hora. Velocidad del camión, creo que era de 70, no de 50. La distancia entre ellos que es de 100 metros. Y me piden encontrar el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardará en rebasar el auto a ese camión? Entonces, la idea que nos vamos a dar para resolver, pues eso es justamente esta de acá. Eh, pues, a esta le voy a poner distancia 1, porque voy a hacer uso de algo que, como una suposición, para resolver el problema. Vemos que ambos tienen velocidades diferentes. Pues claramente, por ejemplo, a inicio o asumo que todo el proceso
inicia en un tiempo cero. Entonces, pasados 5 segundos, por ejemplo, el auto ha avanzado cierta distancia y el camión también ha avanzado cierta distancia. El auto ha avanzado mayor distancia que el camión, dado que lleva mayor rapidez. Por ejemplo, ¿me pueden ayudar a hacerlo, por favor? Yo sé que velocidad es igual distancia entre tiempo y por lo tanto puedo saber cuánto es la distancia que avanza, que es velocidad por tiempo. Esta, como les dijo el licenciado Daniel, se van a saber la conversión de memoria, dado que se utiliza bastante. Este es 25 metros por segundo. ¿O lo corroboran, por favor? Si esa sería la conversión. Sí, así es. Ok, entonces, digamos, para 5 segundos, la distancia que avanza el auto sería su velocidad por tiempo, 25 por 5, 125 metros. ¿Me corroboran, por favor? Sí, eso da. Ok, y la distancia que avanza el camión, bueno, me ayudan a hacer esta conversión, 50 kilómetros por hora a metros por segundo, porque de esa forma lo vamos a estar utilizando, dado que las otras unidades nos las dan en metros y vamos a dar el tiempo en segundos también, la respuesta. 13.8888 metros sobre segundos. Ok. Le vamos a poner 13,89 metros sobre segundo. Entonces, 13,89 por 5. 69.45. Entonces, el auto en esos 5 segundos avanza 125 metros. Ya está a 25 metros adelante de donde comenzó el movimiento del camión. Pero como el camión también avanza, este avanzó 69,45 metros. Ya que quedan de diferencia, ¿me dicen cuánto? 69,45 menos 25. ¿Cuánto sería? Como 69,45 menos 25. 44.45. Ok, entonces, ahora las nuevas posiciones, digamos, esta va a ser la del camión, lo voy a poner la del auto y esta va a ser la del camión. Ahora, pasados 5 segundos, No es 125 lo que. mm, no, porque estamos haciendo la diferencia con las nuevas posiciones. El auto estaría 125 metros adelante de su posición inicial. O sea, de este punto que tenemos acá, estaríamos en esta posición. Pero como el camión estaba a 100 metros adelante del auto, quedó una diferencia de 25 metros entre la posición inicial del camión y esta última del auto. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Entonces, aquí hay 25 metros de diferencia entre la posición inicial del camión y la nueva posición del auto. Pero como el camión avanzó 69,45 metros de donde está, entonces con eso puedo saber cuál es esta diferencia que me dijeron, ya se me olvidó, 40 y cuánto, ¿cuánto era? 44.45. Entonces, ahora, pasados 5:45, pasados 5 segundos, el camión está a 44,45 metros del auto. Y así podría ir avanzando ese tiempo. Por ejemplo, si considero en los 8 segundos, voy a encontrar una nueva diferencia. Pero lo importante es siempre ambos van avanzando al mismo tiempo. Esa diferencia de distancia se va acortando. Y por supuesto que se va a ir acortando dado que tienen
uno tiene mucha mayor velocidad que el otro, uno tiene más velocidad que el otro, más rapidez. Pero ¿cuánto tendríamos que hacer eso si lo hacemos de esta forma? Entonces, serían varias estar probando y al final lo que daríamos es una aproximación, porque por mínima que sea la distancia, si lo calculamos por tiempos, así de esta forma, nos va a ir dando distancias cada vez más pequeñas, pero por muy pequeña que sea, si el auto avanza, el camión también avanza, si siempre se da una pequeña diferencia. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, voy a ponerlo aquí atrás, abajo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siempre tenemos, en la posición inicial tengo el auto, tantos metros, o sea, 100 metros adelante tengo el camión. Estos están a una diferencia de 100 metros, que le voy a considerar que esta es una distancia 1. Y voy a suponer que en este punto el auto ya ha alcanzado al camión. ¿Cuánta distancia he recorrido? Pues eso no lo sé. ¿Cuánto tiempo ha tardado en que ambos estén en esa posición? Lo voy a poner aquí, auto y camión ya están en esa posición. ¿Cuánta distancia, cuánto tiempo ha transcurrido? Por el momento no lo sé. Pero lo que sí sé es que ambos están avanzando con velocidad constante, o rapidez constante. Uno de 90 kilómetros por hora y el otro de 50 kilómetros por hora. Al final, este punto, yo tengo una idea a qué distancia está de donde inició el auto y también a qué distancia está de donde inició el camión, que es lo que voy a necesitar. Entonces, la fórmula es, como estamos hablando de velocidad constante o rapidez constante, siempre sigue siendo la que utilice arriba. Velocidad igual distancia entre tiempo. Eso sí, importante, cuando ambos están en este punto, ambos, tanto auto como camión, ha transcurrido para ellos el mismo tiempo. Si no, pues no estuvieran en tal posición, no estuvieran en esta posición. Entonces, para el auto, vamos, la velocidad del auto, yo sé que es igual a la distancia que recorre el auto y a este no le voy a poner tiempo que recorre el auto, dado que acabo de decir, para los dos es el mismo tiempo. Entonces, este lo dejo así indicado nada más. Para el camión, igual, velocidad del camión es igual a la distancia que va a recorrer ese camión entre el tiempo que recorre esa distancia. Ahora, ¿cuánta es la distancia que recorre el auto y cuánta es la distancia que recorre el camión? Acá tengo esa información en este marco de referencia que he dibujado o en ese diagrama. La distancia que recorre el auto, aquí estaba el auto en el tiempo cero. Tuvo que avanzar los 100 metros que estaba de distancia el camión y todavía toda esta distancia para que esté a la par del camión. Entonces, la distancia total es distancia 1 más distancia. Lo voy a dejar de forma general por el momento. O sea, la distancia 1, que son los 100 metros, más la distancia que estoy suponiendo que han avanzado para estar a la par ambos. Todo eso entre el tiempo. Lo voy a poner acá, esta es la velocidad del auto para hacer referencia con lo que inició la fórmula acá. Entonces, tengo esta primera ecuación que tiene dos variables, dado que la velocidad del auto ya la conozco, la distancia 1 ya la conozco, lo que desconozco es distancia que tendría que avanzar respecto al camión y el tiempo que tardarían en estar los dos a la par. Ahora, vamos con el otro.
La distancia que recorre el camión para llegar al punto en que ambos están a la par, si nos damos cuenta, solo es la distancia a lo que le he llamado D. Y entre el tiempo que coincide con la que recorre el auto, el tiempo que avanza el auto. Entonces, esta velocidad del camión. Tengo esta otra fórmula, o esta otra ecuación, perdón, que igual solo tiene dos variables y coinciden con las de la ecuación anterior, distancia y tiempo. Entonces aquí tengo varias formas de cómo resolver esa ecuación con dos variables, perdón, ese sistema de dos ecuaciones con dos variables. Tenemos como mínimo 6 métodos de matemáticas 1, 3 que ya conocíamos desde bachillerato y los recordamos, y 3 que revisamos de acuerdo a la teoría de matemáticas 1, de acuerdo a la teoría de matrices. Por supuesto, nos vamos a ir a lo más sencillo. El problema no nos pide la información de cuánta distancia avanzan para estar los dos a la par. Lo que nos pide nada más es el tiempo. Por lo tanto, debemos despejar o podemos despejar de acuerdo a que lo que encontremos sea lo que nos solicitan. Si encontramos distancia, pues no hay ningún problema y la utilizamos, ¿no? Entonces, esta es la ecuación más sencilla. De acá puedo despejar una de las variables y sustituirla en esta otra ecuación. Le vamos a poner, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2 puedo despejar ya sea el tiempo o ya sea la distancia y sustituirla en la ecuación 2. Entonces, como no necesito distancia, la voy a despejar de la ecuación 2 y me queda que distancia es igual a la velocidad del camión por el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia. Entonces, esta es una ecuación 3 y la voy a sustituir en la ecuación 1. Entonces me queda distancia 1 más, acá tengo, voy a hacer el cambio, velocidad del camión por tiempo, y todo está entre tiempo, igual a la velocidad del auto. Ahora, si nos damos cuenta, esta ecuación, le voy a poner 4, ya solo tiene una sola variable. ¿Qué es lo que desconozco? El tiempo nada más, dado que ya sé cuál es la velocidad del auto, ya sé cuál es la velocidad del camión y ya sé cuál era la distancia inicial entre auto y camión. Entonces, lo único que desconozco es el tiempo. ¿Que está dos veces la misma variable en la ecuación? Eso no tiene que ver, eso es indiferente. Lo importante es que solo hay una variable. ¿Cuántas veces esté? Al final tenemos que hacer suma y resto de términos semejantes para convertirlo o para crear una sola variable. Entonces comienzo a despejar. Me deshago de este tiempo que está en el denominador. Yo sé que lo transcribo en el numerador. Me queda de la otra ecuación. Distancia más velocidad del camión por tiempo igual a velocidad del auto multiplicado por tiempo. ¿Sí que divide, transcribo multiplicando? Lo que tiene tiempo lo pasa a un lado de la ecuación y lo que no, pues se va para el otro lado. Como la velocidad del auto es la mayor, voy a pasar la velocidad del camión hacia el otro lado. Entonces me queda distancia 1 igual a velocidad del auto por tiempo menos velocidad del camión por tiempo. Esta es la idea, que me queden los términos con la variable en el mismo lado de la ecuación y así poder sacar factor común. Entonces me queda eh, tiempo de factor común y en el paréntesis velocidad del auto entre tiempos, velocidad del auto por tiempo entre tiempos se simplifican. Solo me queda velocidad del auto. Velocidad del camión por tiempo entre tiempos se simplifican. Solo me queda velocidad del camión. Y ahora termino de despejar.
Lo que multiplica lo transcribo dividiendo. Entonces, ya tengo como una fórmula para encontrar lo que me están solicitando, que es el tiempo. Repito, todo esto lo conozco, sé cuál es la distancia entre los autos, sé cuál es la velocidad del camión, sé cuál es la velocidad, perdón, del auto y sé cuál es la velocidad del camión. Entonces, para los datos que me dan, yo tengo que el tiempo en que va a tardar en alcanzar el auto al camión sería distancia entre ambos, inicial yo sé que es de 100 metros, velocidad del auto que es 25 metros por segundo, menos la velocidad del camión que me dijeron 13,89 era, ¿verdad? Sí, da 9. En teoría son 9 segundos porque es 9.0009. Ok, entonces me dice que toda esa operación, y me la corroboran todos por favor, serían 9,0 segundos que tardan hacer ese proceso. Entonces, ¿se dan cuenta? Este sí es un problemita de nivel 2 y un poquito más fuerte. ¿Por qué? Si no alcanzo a ver que puedo hacer esta suposición, pues voy a ir encontrando segundo tras segundo y, bueno, en este caso quedaban un número entero como segundos, es muy fácil. Sí podemos hacer las suposiciones, pero imagínense que hubiese dado que 8,87 segundos, por ejemplo. Pues eso ya es ir probando con todo eso, ya se me hace un poquito más complicado, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes, de de este proceso? Al final se dan cuenta que hemos creado una formulita para resolver el problema. Y en varios, pues así se tiene que hacer. Si Sí, me pidí, si dígame. la resta de las velocidades en el denominador me queda negativa, es que he hecho algo mal, ¿verdad? O sea, porque Sí, no me puede dar tiempo negativo. así es, el despeje va a estar mal, si fuese el caso. Entonces, para el 14 es la misma formulita que van a utilizar. Por supuesto, les pediría que no solo la utilicen, que vean que si pueden hacer el proceso, lo hagan y así van creando la habilidad. Pues, como les mencionaba, según el diagrama que les hice por acá, a ver, tenemos estas posiciones. Entonces, digamos que sería, si lo viera en la misma vía del auto, aquí sería el punto donde estaría el final de la cabina. Sería esta de acá. Sería como que me olvidara de todo esto, de los vagones del tren, y pudiera ver todo como esta distancia, que ahí sería de 1,100 metros. Supongo que una distancia de del inicio del camión o del inicio donde comenzó a moverse el tren, el vagón la cabina del tren, ambos ya están en la misma posición. Entonces, es el mismo supuesto que lo que acabo de hacer en el 13, solo que con objetos o con vehículos diferentes. Ahora la distancia uno no va a ser de 100, sino que va a ser de 1,100 metros. Y con eso pueden sustituir ambos, tren y auto, y les dan las velocidades con las que parten, constantes, en ningún momento le dice que cambian, y ya podemos encontrar el proceso. El dato. Acá, como repito, si tengo tiempo,
De estas dos fórmulas que creé acá al inicio, yo puedo encontrar cuánta distancia avanza. Esta es la distancia que avanza el camión, si lo puedo decir así. Y ya si quiero ver la distancia que avanza el auto, pues es de sumar ambas distancias, la que estaba entre ellos más la D. Entonces yo puedo saber cuánto es la distancia que avanzan para llegar a según ese tiempo. Podemos recorrerla, podemos encontrarla, por ejemplo, si el tiempo ya lo tengo que es de 9 segundos y ya sé cuál es la velocidad del camión, que era de 13,89, me multiplican, por favor. 9 por 13,89. 125,01. Ok, entonces, para que se dé ese evento de que ambos están ya a la par, el camión debe de avanzar esa distancia y el auto debe de avanzar esa distancia que me acaban de dar, más los 100 metros iniciales que avanzó con respecto al camión. Eso sí se los piden. Si lo pidiesen. En el problema de del 14, en este sí lo piden, vean. Me piden tiempo, me piden distancia que habrá recorrido durante ese tiempo. En este caso es referente al auto. Ese, un auto viaja a 90 kilómetros por hora, rebasa un tren en el puntillo largo, viaja a la misma dirección sobre una vía paralela en la carretera. Si la rapidez del tren, calcule cuánto tardará el auto en pasarlo, o sea, sobre el auto, qué distancia habrá recorrido el auto para pasarlo, y cuál sería, dice, el resultado si el auto y el tren viajaran en direcciones opuestas. Y les sugiero que hagan el literal C, ya tiene un poquito de mayor dificultad con respecto a este que acabamos de resolver. Más la idea es la misma. Ahora dice en el literal C de ese, ¿qué pasaría o cómo tendría que analizarlo si se moviesen en direcciones opuestas? Es decir, acá tengo el auto, acá tengo el tren. Bueno, sería que como es el tren, vamos a ver cómo podemos considerar esta. Bueno, si quisiera tomar la información de la distancia del tren, pues tendríamos que colocar el tren acá y el final del tren acá, que serían los 1,1 kilómetros. Entonces, ahora el auto se movería en esta dirección y el tren en esta dirección con eh, velocidades diferentes. Entonces, de igual forma, yo puedo asumir, como el auto va a mayor velocidad que el tren, pues el auto va a recorrer mayor distancia. Puedo decir, a esta distancia se encuentra, se encuentran ellos. Entonces, en esta distancia, el auto y el tren ya están en la misma posición, justo por cruzarse. Entonces, partiendo de eso y con un análisis bastante similar a lo que va a ser, puedo crear ecuaciones, las dos ecuaciones con las dos incógnitas de acuerdo a esas velocidades. Podría saber la misma información de cuánto tiempo tardarían en encontrarse, sería en este caso, y cuánto distancia avanzaría cada uno de ellos. Pero eso se lo voy a dejar que lo piensen un poco ustedes. Por eso es que les sugiero que en el caso del tren, hagan el proceso que acabo de hacer en este ejercicio, que lo comprendan para que así, cuando vengan a hacer este otro, lo puedan realizar sin ningún problema.
Si es que, ¿alguna duda, jóvenes, sobre este problema? Ahí es cuando quedan, digamos, o sea, si vinieran de frente es como que quedan besándose cuando se cumple. Sí, así es. Ujú. Es cuando están a la par uno del otro. Solo que están en vías paralelas, entonces, por eso digo que quedan a la par. La parte de la cabina del tren con la parte frontal del auto. Licenciado, Dígame. este, podría explicar así rápidamente otra vez el ejercicio 13. Habíamos dicho, tenemos estos datos del problema. Tengo el auto, o sea, este es el marco de referencia que he creado. Tengo el auto, tengo el camión a una distancia de 100 metros. Si vamos probando con tiempos en particular, pues como ambos tienen velocidades o rapidez inicial, entonces ambos se mueven una distancia con respecto al tiempo que estemos probando. Entonces, como ambos se van moviendo una distancia, eso se va viendo como que si fuese un proceso infinito, dado que siempre que el auto avanza una distancia, pero como el camión también avanza, entonces si vamos viendo así como lo que revisamos del límite, nos vamos a ir acercando mucho, lo más que querramos a la posición del camión, pero siempre va avanzando. Entonces, lo que suponemos para resolver este problema es que a una distancia del camión, o sea, una distancia de que ha avanzado el camión, el auto ya lo ha alcanzado. O sea, están a la par. Entonces, tenemos este marco. Como tenemos la velocidad del auto y la velocidad del camión y son velocidades o rapidez constante, entonces siempre vamos a seguir utilizando esta fórmula. Entonces creamos las fórmulas de acuerdo a nuestros datos del auto y del camión. Velocidad del auto, yo sé que es igual a la distancia que va a recorrer ese auto entre el tiempo. Ambos están en el mismo punto. Entonces, para que eso se dé, ambos deben de estar avanzado en un tiempo igual. Pero como tienen diferentes velocidades o rapidez, por eso es que se ve pues que o es que uno avanza más que el otro. Entonces, el tiempo no le voy a poner subíndice, dado que para ambos es el mismo. Entonces, para el auto, velocidad del auto es igual a la distancia que va a recorrer entre el tiempo. Pero ¿cuál es la distancia que recorre el auto? Está en este punto y tiene que llegar hasta este. Entonces, la distancia que hay entre camión y auto más la distancia en la que estoy suponiendo que ya están uno a la par del otro. Entonces acá está. A este le he llamado distancia uno a los 100 metros, a la distancia entre auto y camión. Entonces, solo lo divido por tiempo y aquí solo he puesto la variable inicial, velocidad del auto, para tener acá a la par la ecuación uno. Para el camión, yo sé que es la distancia que va a recorrer entre el tiempo, pero ¿cuál es la distancia que recorre el camión? Justamente, como él comienza en esta posición, solo tomo en consideración, este es el pedacito que avanza él. Eso es lo que le he llamado D. Entonces, D, entre tiempo, ya tengo otra ecuación. Sistema de dos ¿Cómo? La distancia que recorrió el camión sería el de 69.45, ¿verdad? No, no. Esto es para un tiempo en particular que supuse. Aquí esta es una distancia cualquiera. Yo estoy suponiendo el camión avanza esta distancia y el auto avanza esta distancia para que uno esté a la par del otro. ¿Cuál es? Eso tengo que encontrarlo. ¿Cuál es esa distancia? Ahorita solo estoy suponiéndola. Entonces, esta era la distancia que avanzan los dos cuando han transcurrido 5 metros. Fue el ejemplo que les hice. Están
Si le supongo esto, pasados, 5 segundos, pasados 5 segundos, ya ellos se van a encontrar a una distancia no de 100 metros, sino de 44,45, creo que fue que encontramos. O sea, ya van a estar a una distancia de 44,45 metros. Si tomo otro tiempo, pues se va a dar ya una distancia menor. Entre más tiempo vayamos considerando, por supuesto, ahora ya tenemos la respuesta. Ya sabemos que entre más cerca estemos de los 9 segundos, menor va a ser la distancia entre ellos. Pero esto era para un tiempo particular. Aquí estoy ya para, en general, suponiendo que ellos han avanzado una distancia de, para estar uno a la par del otro. O sea, el camión avanza una distancia de y el auto avanza una distancia de 100 más la distancia que avanza el camión. Entonces, ya teniendo estas dos ecuaciones, como no me piden esta distancia, sino que solo me están solicitando el tiempo en que uno esté a la par del otro, o sea, en que el auto ha alcanzado al camión, puedo despejar la distancia de la ecuación 2 para sustituirla en la ecuación 1. Entonces, despejando, sé que el tiempo divide, lo transcribo multiplicando y solo tengo que cambiar d por esta equivalencia que acabo de encontrar en la ecuación 3. Entonces, solo he cambiado d nada más. Aunque esté dos veces el tiempo, pero me estoy refiriendo a la misma variable. Entonces, puedo despejarlo, divide, lo transcribo multiplicando, me queda acá esta ecuación, dos términos con la variable, los transcribo en un solo lado de la ecuación para sacar factor común y así que me quede ya un solo término. Entonces, suma, lo transcribo restando, tienen ya ambos la variable tiempo, lo puedo sacar de factor común. Yo sé que lo que voy a escribir en los paréntesis, y eso lo hicimos en Matemáticas 1 cuando factorábamos, el término lo divido entre el factor común y el cociente, eso es lo que transcribo. Velocidad del auto por tiempo entre tiempos, se me simplifican los tiempos y solo me queda velocidad del auto. Y lo mismo hago con el otro término. Término, divido entre factor común y escribo el cociente. Entonces me queda esta ecuación. Multiplica la variable, lo transcribo al otro lado de la ecuación, dividiendo. Entonces, esta es la ecuación que me queda para encontrar el tiempo. Repito, si ya sé cuánto tiempo tarda en alcanzar el auto al camión, yo puedo saber cuánta distancia entonces avanza el auto y cuánta distancia avanza el camión para que se dé el suceso. Y podemos comprobarlo que en efecto van a coincidir. Yo sé que la distancia que avanza el auto son los 100 metros que hay entre el punto inicial de ambos, entre auto y camión, más distancia de, a ver, pero aquí, más la distancia de, y la distancia que avanza el camión solo es la distancia de, que esta distancia pues estaba por acá. Acá decimos el despeje. Es- entonces solo es multiplicar velocidad del camión por el tiempo que tarda en alcanzarlo el auto. Vamos a ver dónde lo tengo. Acá. Entonces, esto es igual a velocidad del camión que eran 13,89 metros por segundo por el tiempo que nos dio 9,0 segundos. Y me dijeron cuánto era. Se me olvidó ya. 125.1. Punto uno. Ok, 0,01. Los segundos se simplifican y en efecto me queda una unidad de distancia. Entonces, el camión avanza 129,01 metros de su punto inicial y el auto entonces va a avanzar 229. Entonces, el auto
tomando en cuenta ¿sí? Ah, ok, ahorita entonces. 125.01. Y entonces, ya con esta información, ya puedo saber también cuánto avanza el auto, que sería de 225.01 metros. ¿Podemos hacer la comprobación? Permítame un momento, jóvenes. Permítanme unos segundos, por favor. Como les mencionaba, podemos comprobar que en efecto, al avanzar esas distancias, tal vez no nos va a dar exacto, porque acá estamos aproximando con esta conversión de velocidad, pero podemos encontrar, yo sé que al despejar tiempo, nos queda distancia entre velocidad. Y háganme la comprobación, ¿será cierto que al dividir entonces 225.01 metros entre 25 metros por segundo darán 9 segundos? Y será cierto que al dividir, bueno, esta tendría que dar, porque justamente de acá se encontró esta distancia y que está servido para encontrar esta de acá. Entonces con esta pueden comprobarlo. ¿Me hacen esa división, por favor? 225.01 entre 25. Sí, Entonces, en efecto, no exactamente 9, pero sí da muy cerca. Al hacer 225.01 metros entre 25 metros por segundo, que es la velocidad del auto, en efecto dan 9.0 o aproximado segundos. Entonces, con eso tenemos como forma de comprobación si el dato estaría bien, lo que hemos encontrado de distancia y de tiempo. Repito, esta pues es solo se van a mover en direcciones contrarias y es hacer eh, consideraciones similares. Pasamos ahora a movimiento acelerado. A partir del 15 ya es movimiento con aceleración constante, es decir, ya no vamos a utilizar esa fórmula sencilla que tenemos de solo velocidad igual a distancia entre tiempo, sino que ya tenemos que utilizar las otras tres que la escribimos en el laboratorio y nos las escribieron o la tenemos también de la clase teórica. Dice el 15, desde nivel 1, siempre comenzamos. Dice que un auto acelera desde el reposo hasta 100 kilómetros por hora en 6.6 segundos. Nos preguntan cuál es la aceleración que ha experimentado este auto. Por supuesto, acá, aunque no nos lo mencione, es aceleración constante. Oh, vamos a ver. No voy a tratar para no estarme moviendo de esta acá, que creo que siempre se me va a esconder. Sí, no,
Ok. Importante para extraer los datos. Como en estas fórmulas ya tenemos que utilizar velocidades iniciales y velocidades finales, ¿me pueden decir cuál es la velocidad inicial del auto? No. Exacto, esa palabrita muy importante. Dice que inicia desde el reposo, o sea que inicia estando estacionado, inicia con velocidad 0 metros por segundo, le vamos a poner de una sola vez. ¿A qué velocidad nos dice que llega? Entonces, esa va a ser nuestra velocidad final, 100 kilómetros por hora. Vamos a necesitar hacer la conversión. Ya sabemos, no la escribo, aunque ya saben cómo hacerlo, pero para que no se les olvide, escribo la misma unidad y necesito dos unos, uno para simplificar los kilómetros y el otro para simplificar las horas. Kilómetros está en el numerador, entonces lo escribo en el denominador y su equivalencia en el numerador. Horas está en el denominador, entonces lo escribo en el numerador y su equivalencia en el denominador. Si no, no se pueden simplificar, ¿no? Y son 3600 segundos. Ya con eso puedo simplificar los kilómetros, puedo simplificar las horas y me queda unidades metros sobre segundos. ¿De cuánto es la conversión? ¿Me ayuda? 28 y algo parece, ¿o no? O 27 y algo. 100 por 1000 bueno, aún aquí podemos simplificar. Aquí tengo 1000 y aquí tengo, 27.777778. ok, gracias. Entonces aquí podemos, estos números los podemos simplificar. Dos ceros de los que tengo acá se pueden simplificar con dos ceros que están acá. Y la operación la hacemos más sencilla, solo 100 por 10 entre 36, que ese es el factor de conversión al final. 10 entre 36, así como lo hicieron en su tarea. Es el factor de conversión. O sea que para kilómetros por hora a metros por segundo, o sea, un kilómetro por hora es igual a 10 sobre 36 metros por segundo. Si me piden convertir 1000 kilómetros por hora a metros por segundo, entonces 1000 por 10 sobre 36 me va a dar el resultado. Entonces aquí me dicen que esto equivale a 27.78 y aproximado, ¿verdad? Metros por segundo. Tengo la primera conversión y el otro, para no tener problemas, lo puse ya de una sola vez. Así, ya en metros por segundo. ¿Cuánto tiempo dice que tarda en hacer ese cambio de velocidad? 6.6 segundos. Entonces, en este caso me dan velocidad inicial, me los dan velocidad final y me dan tiempo. Me están solicitando aceleración que experimenta el auto al realizar ese cambio de velocidad en ese tiempo. Entonces, la fórmula sencilla de aceleración, yo sé que es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Y todos esos datos ya los tengo. 27.78 menos 0. Como todos tienen la misma unidad, los dos los pongo de una vez. Metros por segundo. Entre el tiempo, que serían los 6.6 segundos. Entonces, solo está de dividir 27.78 entre 6.6. ¿Cuánto es? 4.2. 4.2. Y las unidades tengo metros sobre segundo entre segundo. Entonces, esto le agrego el 1
extremo por extremo y medio por medio. Si en efecto me queda metros sobre segundo al cuadrado, que es unidad de aceleración. Entonces, ya tenemos para escribir la respuesta. La aceleración que experimenta el auto es de 4.2 metros por segundo cuadrado, sobre segundo cuadrado que se escribe. Entonces, en este caso, bastante sencillo, solo le de aplicar, bueno, por eso dice que es de nivel 1, es identificar qué es lo que me están dando. Ahora identificarlo ya no es como el anterior, ya tengo que tener claro este dato que me dan acá. Sé que el nivel 1 ya en este caso aumenta un poquito, no es como, ya tengo que tener claro este dato. No es como el anterior que me lo daban de una sola vez o no existía tal dato. Vamos a ver. El 16 es muy similar. Dice, bueno, de todas formas tengo que estar haciendo los cambios y no salgo de nada. Dice, en una carretera un auto es capaz de lograr una aceleración de aproximadamente 3.2 metros sobre segundo cuadrado. A esta razón, ¿cuánto le llevará a acelerar de 85 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora? ¿Qué sería este dato? ¿Se observa que les estoy señalando? Sí, sí. Ok, Creo ¿qué es? velocidad inicial. Ujú. Tenemos la velocidad inicial, como dice que, bueno, recuerdo que el licenciado Daniel dio la diferencia entre aceleración y desaceleración. Aceleración es cuando va aumentando de velocidad. Bueno, muy parecido a lo cotidiano. Desaceleración es el efecto del mismo efecto que he frenado, es ir disminuyendo la velocidad. Entonces, aquí dice que de una velocidad menor a una velocidad mayor. Entonces, velocidad inicial, y esto sería velocidad final. Y entonces esto es, bueno, aquí me lo dice directamente, en ocasiones no. Esta sería la aceleración. ¿Qué me estaría solicitando entonces? Sí, el tiempo, ¿ok? Entonces es de utilizar la misma fórmula del 15, solo que en este caso ya me dan aceleración y lo que tengo que encontrar es tiempo. Esa es la diferencia. De ahí es utilizar esta misma fórmula. Despejo el tiempo, divide, pasa a multiplicar, entonces la aceleración queda multiplicando, pasa a dividir. Y sustituyo lo que me están dando, por supuesto, ya realizando la conversión de unidades, dado que la aceleración me la dan en unidades de distancia de metros y unidades de tiempo de segundos. Entonces, tengo que convertir esos kilómetros por hora a metros por segundo y aquí ya les di el factor de conversión. Recuerden, 10 sobre 36. Este es un número decimal finito. ¿Me pueden decir cuánto es? 10 sobre 36. 0 punto. Entonces no es decimal finito. Entonces sale mejor dejarlo así para no tener un error muy grande en la aproximación. Entonces lo dejamos así. En este caso me están solicitando, vamos a ver, o me dicen que inicio de una velocidad inicial de 85. Entonces, ¿a qué equivalen 85 kilómetros por hora a metros por segundo? Muy sencilla. 2361. Gracias. Esto es igual a 10 sobre 36 por 85 metros por segundo. ¿Y esto me dicen que era? 20, ¿cuánto? 2361. Entonces, aquí con este factor de conversión que estén utilizando, será más que suficiente y no será tan necesario que estén haciendo toda esta multiplicación de unos. Por eso es que se los he hecho acá
para que ya tengamos de una sola vez el factor de conversión. Ya si se olvida, pues este es el proceso por hacer, no hay ningún problema. Entonces, dígame. También podemos convertirlo solo dividiéndolo entre 3.6. Eso lo podemos hacer en el parcial, porque así también se convierte. A ver, entre 3.6. Sí, de Sí, kilómetros por hora. Sí. sí, se puede hacer. Es otro factor de conversión también. Sería uno entre 3. Bueno, el factor de conversión sería uno entre 3.6, que es esto mismo que está acá. Aquí lo que se hace, lo que dice el compañero es que podemos simplificar. Podemos sacarle la mitad a 10, que sería 5, y la mitad a 36, que sería, ¿me dicen? 18. A ver, pero quedaría otro factor. Vamos a ver. Lo otro, vamos a ver cómo analizamos esa parte que dice el 10 entre 36, porque esto es el inverso. De 36 entre 10, ese es 3.6. Y tener uno entre 3.6, o sea, para que veamos que tiene sentido, no es por, esto es lo mismo que tener entonces uno entre 36 entre 10, y que si hacemos extremo por extremo y medio por medio, en efecto queda 10 sobre 36. Entonces, esto es lo mismo que esto, y por eso es que es el compañero que simplemente con que dividamos el 85 entre 3.6, lo podemos encontrar la operación. Entonces, se puede también. Entonces, al final es el mismo factor de conversión, solo que se han hecho arreglos con él. Dígame. Sí, dígame. Quizá fue error. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver otro problema, un poquito más complicado. Vamos a ver cuál resolvemos. Algunos, Ah, por ejemplo, en el chat, como, pues, en el chat fue y pusieron ¿qué no digo? solo se saca quinta. Supongo que dice que sí queda 5 sobre 18 para hacer la conversión. O no sé si a eso se refería Sí, la 5 compañera. sobre 18, pero uno no tiene quinta y es por eso no puedo seguir simplificando. Es el último arreglo que les hice es el que se utiliza para la división que dice el compañero, de solo dividir entre 3.6. O sea, pues eso era para mostrarles que en efecto tiene sentido hacerlo, no, que no es algo diferente. Entonces en nos dan una ecuación y necesitaríamos algunas notaciones que no hemos revisado todavía en matemáticas, como por ejemplo saber que la derivada de esa ecuación me da velocidad y que la segunda derivada me va a dar aceleración. Eso lo vamos a ver hasta más adelante en matemáticas y por eso vamos a dejar ese problema. Entonces necesitaríamos saber derivar y bueno, derivar más que todo. El 18 me pide trazar una gráfica. Le vamos a dejar. Ese que dice dificultad 3. Fíjese que es con esta tabla que se tiene que hacer y
Con esto creo que igual necesitamos estos conceptos de derivada para realizarlo y que no los tenemos. Y hay algunos que más adelante nos hace referencia a figuras y que en la guía no aparecen tales figuras. Bueno, este 20 es prácticamente lo que acabamos de hacer, ¿no? Nos dan velocidad inicial, nos dan velocidad final, nos dan tiempo. Con ese podemos encontrar aceleración, al menos la parte A. Luego nos pide encontrar distancia y para eso sí ya necesitamos otra fórmula. Este sí tiene que ver un poco con con encontrar derivadas, dado que nos dan tiempo y nos dan posición. Y con eso podríamos crear una ecuación de posición nada más. Y para encontrar velocidad y aceleración, necesitaríamos saber derivar la ecuación de posición. Y por el momento lo de derivada no lo tenemos. Bueno, en esta semana vamos a iniciar. No tenemos los conceptos de derivada. Entonces en el 20, vean por favor el problema y me dicen los datos. Bueno, de 0 a 80 y en 5. Ese creo que me recuerdo. Nos dan la velocidad inicial, nos dan la velocidad final. Ya se me olvida el tiempo. ¿Me dicen cuánto era el tiempo? 5 segundos, creo. Ok, 5 segundos. Entonces, como me piden aceleración, solo es de realizar este cambio. Ese fue el que encontramos, ¿verdad? Ese conversión de unidades. ¿A cuánto equivale? Sale todavía mucho más sencillo la conversión que dijo el compañero, esta que hicimos acá. Lo más sencillo es dividir entre 3.6 o lo equivalente a decir multiplicar por 1/3.6. Entonces 85 entre 3.6, 23 punto. ¿Me dicen, por favor? Entonces, en la primera solo es de sustituir. Como la velocidad final es cero, entonces solo me queda velocidad final entre tiempo. La aceleración, 23.61 metros por segundo, entre el tiempo que son 5 segundos. ¿De cuánto es la aceleración entonces? Bien, gracias. Entonces ya tengo la aceleración. Ya tengo para responder el literal A. La aceleración que experimenta el auto objeto es de 4.72 metros sobre segundo al cuadrado. Para el B, nos piden encontrar distancia. Y para ello tenemos la fórmula.
posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, o tenemos la otra fórmula que sería velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por la distancia que se recorre al realizar ese cambio de velocidades. ¿Cuál de las dos podemos utilizar? Según los datos que tengo, por supuesto. En algunos casos, solo podría utilizar una, depende de los datos, o como en este, que puedo utilizar las dos fórmulas y tendría que tener el mismo resultado, por supuesto. ¿Por qué puedo utilizar las dos? Yo puedo asumir que inicio mi movimiento en una posición inicial igual cero. Velocidad inicial, acá está. Tiempo, acá está. Aceleración, la acabo de encontrar. Entonces puedo sustituir y encontrar cuál es la posición final. O sea que estoy queriendo decir, este es mi marco de referencia. Entonces comienzo acá mi posición inicial en cero y necesito saber cuánto voy a recorrer de distancia para llegar a esa posición final. O sea que sería la misma posición final, x sub f. Entonces si lo hago por este medio, sería posición inicial que son 0 metros, más velocidad inicial que son 0 metros por segundo, por tiempo que son 5 segundos, más un medio de la aceleración, 4,72 metros por segundo cuadrado, por tiempo, elevado al cuadrado. ¿Me dicen cuánto da, por favor? 59. Ok, gracias. ¿Exactos? Sí. Ok, 59 y las unidades que me quedan son metros. De esta otra forma, tengo que realizar el despeje para conocer esa distancia. Distancia igual, primero me tengo que deshacer de lo que está sumando el término donde está mi variable. Entonces, positivo, lo transcribo restando al otro lado. Primero escribo lo que ya está, luego lo que voy a pasar. Dos veces la aceleración multiplicando la variable, entonces lo transcribo dividiendo. A ver, dos veces aceleración. Entonces sería, como la velocidad inicial es cero, bueno, lo voy a dejar como tal. Me dice que la velocidad final es de 23,61 metros por segundo, elevado al cuadrado, menos 0 metros por segundo, que es la velocidad inicial, entre dos veces la aceleración, que es 4,72 metros por segundo cuadrado. Me Da, dicen, da 59.05 y más decimales. ok, 59,05 metros. ¿Se ve por qué puede dar esa leve diferencia? ¿Se ve o no? Porque, porque la diferencia, si se dan cuenta, es mínima. Es 0,5 metros, o sea que son 5 centímetros de diferencia que da. Y todo tiene que ver pues con estas aproximaciones que se han realizado acá. Entonces acá solo utilizo una aproximación y en cambio acá estoy utilizando dos aproximaciones. La velocidad que tengo acá y la que encontré acá al final de la aceleración. Porque acá era, no me recuerdo qué decimal me dijeron que seguía, era uno con varios o dos con varios. A hacer esta operación.
Entonces esto se aproximó bastante. Y todavía tengo esta otra que está aproximada. Entonces, La, la de arriba era 4722. 2 2. Entonces, ahí está. Entonces, esa es la leve diferencia que da. Aquí estoy utilizando dos aproximaciones y todavía esta, bueno, esta en sí, este es lo que genera la mayor aproximación o la mayor diferencia, que todavía esta le estoy elevando al cuadrado. Entonces, el error de acá está al cuadrado el error, ¿no? Entonces, pero la diferencia es mínima. Si hubiese utilizado un par de decimales más, esto se hubiese acortado esta diferencia entre este dato y este dato de acá. Hubiese sido un poquito más pequeño. Pero, pues así como está, no es tan significativa como se los menciono. Entonces ya tengo con esto para escribir la respuesta de el literal B. La distancia que recorre el auto al hacer ese cambio de velocidad son 59,05. Lo puedo dejar solo como 59 metros. ¿Dudas? Repito, en algunos casos puedo utilizar más de una fórmula para encontrar el dato. En otros casos solo podría utilizar una nada más. En los que puedo utilizar más de una fórmula, pues me va a servir para corroborarlo. Y en las que puedo utilizar solo una, pues no me queda más que tratar de hacer bien los despejes. ¿Dudas sobre esa solución? Todo claro. Ok, en el 21 dice que también es de nivel 1, solo que ahora les está diciendo esta palabra clave, lo que les había mencionado. Ya no es que acelera, sino que desacelera desde una rapidez de 25 metros por segundo hasta el reposo en una distancia de 120 metros. Nos pide cuál es su aceleración, suponiendo que esta sea constante, Pero dado que, ¿sí? ahí al final no debería decir cuál es su desaceleración. Lo puede mencionar de esa forma. En caso que nos pida aceleración, como les había mencionado, bueno, la palabra correcta sería desaceleración, pero cuando nos dice al final que dejemos la respuesta de esta forma, lo que nos está diciendo es que vamos a dejar un dato negativo como respuesta. Pero lo correcto sí sería pedirlo con esta palabra. ¿Cuál sería su desaceleración? Vean los datos, por favor, para que después me lo digan. 25 y 120. Tenemos... Bien, velocidad inicial, ¿cuánto me decían? ¿Me ayudan? Este ya me lo dan de una vez, no tengo que hacer conversión. Velocidad final, exacto. 0 metros por segundo, se va a llegar hasta el momento en que se detiene. La distancia,
que recorre para hacer ese cambio de velocidad. Entonces me pide aceleración y podría ser que hasta me pudiese en tiempo en caso de que lo pudiese encontrar con los datos que tengo. Entonces la fórmula sigue siendo la misma, aceleración igual menos, bueno, tendríamos que escribirlas y ver si se pueden utilizar. Esta sería la primera que tengo. La otra sería la de posición. Ven, como sugerencia, escriban las fórmulas con cada problema que van a hacer. Así no van a tener necesidad de memorizarlas. Con tanto que las escriban, su mano se recordará de cuáles son las fórmulas, ¿no? O sea, eso es como ha pasado en nuestro caso, ¿no? De tantas veces que se las escribimos a ustedes, que al final las fórmulas se quedan. O sea, no hay necesidad de memorizarlas. ¿Por qué les pido que las escriban? Porque ya teniéndolas aquí presentes, sabiéndolas y viendo los datos que hemos extraído del problema y lo que me solicitan, nosotros podemos saber qué utilizar. ¿Cuál de todas esas puedo utilizar? Si me voy con la primera, o sea, perdamos unos cuantos segundos en analizarla, en lugar de ir a escribir datos y después borrar todo. Me están solicitando aceleración, aquí está la variable a encontrar. Me dan velocidad final, me dan la inicial, pero no me dan tiempo. Si es que esta fórmula no la puedo utilizar porque tengo dos variables en una sola ecuación. Siguiente, tengo cuánto avanzan, así es que yo puedo asumir que inicio de una posición cero. Entonces tengo la posición final, tengo la velocidad inicial, pero otra vez no tengo tiempo. Solo me resta la última, ya con esta tendría que poderse. Tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, tengo la distancia en que se hace el cambio de velocidad y lo que me están solicitando es la aceleración. Entonces ya tengo mi ecuación. Esos 30 segundos que perdí en hacer ese análisis, me los ahorro muchísimo más en estar borrando lo que no me servía. Entonces, como me piden aceleración, despejo. Y es la misma fórmula que despejé, bueno, muy parecida a la que despejé acá, porque la aceleración y la distancia están en el mismo término. Entonces sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la distancia. Eso es todo lo que cambia, que aquí quedaba aceleración y aquí distancia. Velocidad final es cero, entonces acá me queda cero. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual. Y a veces este signo nos da problemas, se nos olvida escribirlo. Simplifico el primer término, pero el segundo está restando. Debo de dejarle el signo. Velocidad inicial sería, vamos a ver, los 25 metros por segundo al cuadrado. El menos es de la resta, no de la velocidad, sobre dos veces la distancia, que son 120 metros. ¿Me dicen de cuánto es la aceleración que experimenta entonces? Tengan cuidado de meter los datos en su calculadora, porque aquí está, la división es una operación. Entonces, de preferencia, escríbanla en paréntesis. Menos 0.1041666667. Menos 0.1041. Me parece muy pequeña esa aceleración, pero A mí me da 2 menos 2.60. ok. Otro Ah, me, resultado. me faltó el cuadrado. Ok, bueno, corrijámoslo entonces. Sí, 2.6041. Ok, 2.6041. Lo vamos a dejar así. Tengo metro al cuadrado entre segundo al cuadrado entre metro.
En efecto, me queda unidad de metros sobre segundo al cuadrado. Uno de los metros que está en el numerador se me va a simplificar con el que está en el denominador y solo me queda uno. Entonces, en el problema o en la respuesta, lo que nos están solicitando es esto, la aceleración. Y por eso es que podría escribirlo. La aceleración simplemente es negativa. Solo que en particular nos referimos a ella con la palabra desaceleración. Eso sí, si me pidiesen desaceleración, entonces cuando voy a escribir mi respuesta y menciono la palabra desaceleración, al final tengo que exponer lo de esta forma. Si fuese así. O sea, esta palabrita ya incluye este signo que tenemos acá. Así hay que tener cuidado. Ya si lo pongo como aceleración, entonces así sería la aceleración que experimenta el vehículo con los datos dados es de menos 2,604. Si no, sería la desaceleración que experimenta el vehículo con los datos dados es de 2,604 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿con qué palabra vamos a utilizar para dar la respuesta? Debemos de tener cuidado para el signo que le vamos a colocar. ¿Consulta? ¿O estamos bien? Estamos bien. Ok. Vamos con este de nivel 2. Dice, un tren de 90 metros de largo acelera de manera uniforme desde el reposo. Si el frente del tren pasa a un trabajador ferroviario localizado a 130 metros del andén, con una rapidez de 25 metros por segundo, nos preguntan entonces, ¿cuál será la rapidez del último carro cuando pase el trabajador? El 23, ese se los voy a dejar a ustedes que lo hagan. Dice, dado que es muy similar a los dos que hemos hecho anteriormente, porque nos dan, dice, un vehículo espacial acelera de manera uniforme desde 55 metros por segundo en un tiempo de 0 segundos hasta 162 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos. Es decir, nos dan velocidad inicial, nos dan velocidad final y nos dan el tiempo en que hace ese cambio de velocidad desde 0 hasta 10. O sea que tenemos un tiempo de 10 segundos. Con eso puedo encontrar la aceleración. Eso es lo que hicimos en el 20, bueno, en ambos. Puedo encontrar la aceleración y con eso, ya teniendo la aceleración, puedo encontrar la distancia con la fórmula de posición, dado que tengo, perdón, con la fórmula de velocidad al cuadrado, aún con la de posición también la puedo encontrar. Entonces, puedo encontrar qué distancia recorrió en 2 segundos, qué distancia recorrió a los 6 segundos, y pues para saber la que recorrió entre 2 y 6 segundos, resto esa distancia, es la mayor menos la menor, por supuesto. Entonces, eso está bastante fácil también, aunque dice que es de nivel 2, pero en realidad me parecería que es de nivel 1. Entonces, vamos con este de acá. La idea de lo que nos vamos a dar, bueno, saquemos los datos, vean el problema por favor, tengan los datos para que me ayuden después a extraerlos. Me avisan cuando ya los tengan, por favor, o tengan el problema a la mano. Recuerden, me están dando la distancia del tren, me están dando la distancia en la que está el trabajador, son dos distancias diferentes. ¿Con qué velocidad pasa el trabajador? Dice que está en... Aquí esta palabrita importante dice que acelera desde el reposo, o sea que me dan la velocidad inicial,
y en un momento esta sería la velocidad final para encontrar cierto dato. Entonces me dan, no le voy a poner distancia, le voy a poner longitud del tren. Me dice que es de 90 metros. Me dan una distancia a la que está el trabajador del inicio del tren. ¿De cuánto es? ¿Me ayuda? 130 metros del andén, dice. Ok, entonces 130 metros. Me dice que ese tren parte del reposo, así es que su rapidez inicial o velocidad inicial son de 0 metros por segundo. Me dice que cuando la cabina llega donde está el tren, esta tiene una velocidad, le voy a poner velocidad 1 de 20. 25 metros por segundo, ¿sí, verdad? Sí, sí. Ok. Y luego me dicen, me dan una velocidad 2 que esta es la que voy a considerar, con la que pasa el último carro del tren o el último vagón del tren al trabajador. Entonces, este es lo que debo de encontrar con esos supuestos que tengo acá. Entonces, digamos, tengo el tren por acá, con esta su posición inicial. Luego están el resto de vagones. ¿Cuántos son indiferentes? Lo importante es que ese tren tiene una longitud de 90 metros. Luego dice adelante tenemos a un trabajador. Está, pueden ser diferentes vías, puede estar haciendo reparación a la vía o cualquier situación. Lo importante es que de la cabina está a 130 metros de la cabina del tren. Entonces el tren comienza su movimiento en dirección de ese trabajador. Parte del reposo, me dicen, parte del reposo. Y cuando justamente esa cabina está a la par del trabajador, o sea, el trabajador no está en la vía del tren, no está a la par, ¿no? Si no se lo va a pasar llevando el pobre, ¿no? Entonces, cuando está justo a la par del trabajador, la cabina de ese tren y por lo tanto todo el tren tiene una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces, en ese primer momento, se lo vamos a llamar así, en un primer momento, tengo velocidad inicial de 0 metros por segundo, tengo velocidad final de 25 metros por segundo, y si he recorrido una distancia para realizar el cambio de velocidades de 130 metros. Con eso entonces puedo encontrar cuál es la aceleración que experimenta ese tren. La fórmula, acá la tenemos ya despejada. Acá está. No me utilicen esta, o sea, ya está de acá, porque esto dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces, lo mejor es utilizar esta de acá, la despejada, sin asumir que algunas velocidades son cero, aunque en este caso sí se cumple. Pero aquí la que va a ser cero es la velocidad inicial y eso cambia. Eso hace diferente a la fórmula. Entonces, esta sí, utilícenla y me hacen el favor de encontrarme la aceleración con estos datos.
2.4. Ok. 2.4 metros por segundo cuadrado. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ok. Entonces, esa es la aceleración que experimenta ese tren al realizar ese cambio de velocidades en esta distancia. Él no me dice que cambia de este eh, que hace cambio de aceleración. O sea, él va a seguir aumentando su velocidad a esta razón. Esta de acá. ¿Se ve? Sin hacer la suposición de cero, solo la fórmula, solo el despeje. Porque, bueno, sería esta de acá entonces. Esta. Aquí cambia el que es cero, porque acá la velocidad inicial es la que es cero. Entonces, esta es la que utilizaré. Muy bien, entonces, luego me preguntan con qué velocidad va a pasar este último vagón a este trabajador. Entonces, ya sería, como ya sé cuál es la distancia que tiene el tren, 90 metros, para que el último vagón pase al trabajador, entonces el tren completo tiene que pasar al trabajador. O sea que debe de pasar 90 metros. O sea que la cabina del tren debe de estar 90 metros adelante del trabajador. Entonces ya sé cuál es la distancia que va a recorrer. Si ya sé cuál es la distancia que va a recorrer y la aceleración con la que va avanzando, entonces ya puedo saber con qué velocidad va a pasar este vagón a esta persona que está ahí, a este trabajador. ¿Cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? ¿Me ayuda? Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial Ujú, al ok. cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Sí, porque aquí les había hecho esta, no, y esta salió del despeje de esta. Entonces, sí, esta misma, ¿eh? La misma que he utilizado con esta, solo que con un despeje diferente, porque aquí despejé aceleración de esta fórmula y ahora lo que necesito es velocidad final, asumiendo que la velocidad inicial, se sea, el otro dato en la parte 2, en la parte 2 de este problema, la velocidad inicial, o sea, aquí estaba el tren en un inicio, tiene esta velocidad. O sea, esta velocidad, o sea que ahora mi velocidad inicial serán de 25 metros por segundo. La velocidad final es lo que necesito encontrar sabiendo que ese tren avanza una distancia de 90 metros. Entonces, ahora sigue siendo la equivalente de la misma fórmula, solo que con velocidad final. Para no tener la potencia, pues yo sé que aplico la raíz. Velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por distancia para deshacerme del cuadrado. 32.51. Ok. 32.51 es una velocidad, no nos olvidemos, demos las unidades también, metros por segundo. Y en efecto, velocidad inicial, acá la tengo, la aceleración que acabamos de encontrar y la distancia a recorrer, acá la tenemos. Corrobórenme por favor todos que en efecto quede esa unidad. Bueno, si hacemos aceleración por distancia, sea para ver la unidad final. Tengo velocidad al cuadrado, o sea que me quedan metros cuadrados sobre segundo cuadrado, más aceleración, que es metros sobre segundo cuadrado, por distancia, que es metro. Entonces, en efecto, ambos me quedan metro cuadrado sobre segundo cuadrado.
me queda una sola unidad, o sea, cuando la sumo, ambos son metros sobre segundo cuadrado y al aplicarle la raíz, se me simplifican las potencias y solo me queda metros sobre segundo. Me quiere decir pues que la fórmula la tengo bien despejada. ¿Me Ponga la, corroboran todo esto? ponga la fórmula que es para encontrar la aceleración, la de arriba. ¿Ya está? Eh, sí, pues ya no, ya, Sí, ahora solo es sí. esta que voy a utilizar. Ajá, es que le iba a La- preguntar qué tiempo se usaba, pero no, no necesitan tiempo acá. Se podría encontrar, pero en este momento no se los piden. Si ya saben cuál es la aceleración, ya saben cuál es la velocidad final y saben cuál es la velocidad inicial con la que parte, pueden saber cuánto tiempo tarda en alcanzar el tren esa velocidad. O sea, eso tendrían que verlo en esta de acá. ¿Sí? sí, sí, sí. Ok. Entonces con esto pues damos ya la respuesta, que es en sí lo que nos está solicitando. El último vagón pasa ese trabajador, bueno, el último vagón del tren pasa el trabajador ferroviario con una velocidad de, no vamos a decir con una velocidad final, eso nos sirve a nosotros nada más para encontrar el dato, para utilizar las fórmulas. Pasa el trabajador con una velocidad de 32,51 metros por segundo. Esa es la respuesta que vamos a escribir. Ahí la escriben. ¿Alguna duda? Bueno, si se dieron cuenta, fue en dos partes que lo resolvimos. Entonces, tiene sentido que le pongan de nivel 2. El 25 es muy similar a a este que ya se han resuelto. Creería que le ponen nivel 2 por los 3 litros, porque dan una velocidad inicial. Es una desaceleración que se está produciendo y me dan dicha desaceleración. Entonces, importante lo que les acabo de mencionar en el problema anterior de cómo escribirla. Me dicen desaceleración y tiene sentido que me la den con este signo, pero yo no la voy a utilizar así en la fórmula. Yo sé que en las fórmulas utilizo aceleración, por lo tanto sé que me están dando un valor negativo cuando me dicen esta palabra. Entonces, sé con qué velocidad inicia, sé con qué desaceleración va el auto, por lo tanto, con las fórmulas, tres fórmulas que tenemos anteriores, con cualquiera de las tres, ya puede ser con una, con dos o incluso con las tres, según los datos que me den, puedo encontrar cuánta distancia recorre para detenerse, cuánto tiempo va a tardar en detenerse y puedo encontrar entonces las distancias también que recorre durante el primero y tercer segundo. Ello debe, con esta sí va a ser utilizando la fórmula donde me dan tiempo, la fórmula 1. Quiero ver la fórmula de posición final, igual al inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces encuentro la distancia en el primer segundo, encuentro la distancia en el tercer segundo y luego solo resto ambas distancias. Entonces, el mismo proceso que hemos hecho anteriormente. Yo creo que este 25 tiene respuesta para que se guíen de cómo resolverla. Aquí está. 170 metros para detenerse. 14 segundos se tarda en avanzar esos 170 metros. Y en el primer segundo recorre 21 metros y al tercer segundo recorre 24 metros. Esas son las respuestas. Sí, queda Entonces, en el con eso papel. se puede. Así ya con la respuesta. Pero es que si se las pongo así, a veces cocinan los resultados.
inventan fórmulas que a saber de dónde salieron las fórmulas. Así nos guiamos mejor. Y si las cocinan, Yo digo que no es de la clase del viernes usted. hay algunos, Estamos con el parcial, pero hay algunos que son muy buenos cocineros. De la nada se sacan unas fórmulas, cosas serias, ¿no? Fórmula bien paloma, dice. Unas fórmulas que saben que están malas, pero las utilizan. Y yo sé que saben que están malas, pero nada, así las voy a ocupar, dicen. Mm. hay que Son, demostrar son para nuevas demostraciones. Pero el problema es eso, que no me hacen la demostración de la fórmula. Entonces, ¿cómo se las voy a tomar en cuenta? La clase del viernes también se la va a dar el licenciado Daniel. No, hagamos una carta y la mandemos académica. No, ay, ¿para qué van a hacer cartas si es la unidad que le corresponde? Y, y no la puede dar usted, ingeniero, por ser la próxima al parcial, para entenderle mejor, digo yo. Es que la Eso no verdad No, viene en el parcial, va. no no viene lo en el recuerdo. parcial, no. En el Ajá, porque parcial, yo no le entendí ni los primeros 10 minutos, ya después mejor ya ni puse atención. Por dos. Después, ahí dejé la ahí compu. les, sí, bueno, yo creo que tengo unos videos por ahí para que se los voy a activar para que los puedan revisar. Mándelos eso. Quiero ver, yo creo que tengo. Déjenme revisar. Solo que igual son videos que yo no los he hecho y no va a ser, y no sé si les van a ayudar o no. Son videos de la, la parte en línea. Vamos a ver, por ejemplo, este. No es por nada, pero creo que es mejor eso a la clase del... Incluso, podemos decir que la distancia siempre Entonces, se representa como un número positivo, no los he mientras que el hecho yo, pero si desplazamiento les puede pueden ser ayudar. tendríamos bien, Ahí se los voy a activar para que los puedan por un revisar punto también. conocido. Eso va a ser. Hasta ¿Me animado recuerdan está, de? más chivo. Ujú. Muy bien, vaya, pues avanzamos porque tenemos que llegar hasta movimiento vertical que viene en el parcial. ¿Ya revisaron hasta dónde viene el parcial? No. Sí. Ay, ven, qué barbaridad. Tienen que revisar. Descarguen la orientación académica y me dicen hasta dónde viene el parcial. Vamos a ver qué otro revisamos en el 26. Dice que tenemos un auto para que me voy a poner a platicar bastante yo también para que tomen conciencia y no vayan, y los que manejan no vayan a tanta velocidad, como que quieren llegar ya a su casa y por llegar ya nunca van a llegar. Dice, tenemos un auto que va a 50 kilómetros por hora, choca contra un árbol. El frente del auto se comprime y el conductor se detiene después de 0,70 metros. En este caso nos dan la idea que tiene buenos elementos ese auto y entonces la parte que se destruye del auto no llega a dañar al conductor, o sea, no llega a dañarle las piernas que lo atrapa y por algo por el estilo. Entonces dice, ¿cuál fue la desaceleración promedio del conductor durante la colisión? Eso sí,
aunque la parte del auto no llegue a atrapar las piernas del conductor por la que dicen que se comprime, la desaceleración que puede llegar a sufrir, o sea, la desaceleración que experimenta, esa sí le puede llegar a causar serios daños, ¿no? Si tiene bolsa de aire el auto, con esa desaceleración que se puede llegar a experimentar, no va a salir ileso de un evento como este, dado que, pues, tanto el cinturón, y creo que lo han experimentado con, al frenar, levemente, ya sea un auto o en cualquier transporte que hayan ido en algún momento. O sea, nosotros tendemos a ir con la velocidad con la que va el vehículo justo antes de frenar. Entonces, ¿qué hacemos con el auto frena? Como baja su velocidad y nosotros llevamos la velocidad del auto anterior, nos hace como que si nos vamos para adelante. Ese es el efecto. Entonces, si viene y bruscamente cambia de casi, por ejemplo, bueno, en este caso es una velocidad pequeña, cambia de 50 kilómetros por hora a casi instantáneo a 0 kilómetros por hora, pues es un cambio exageradamente brusco que se sufre. Ya no digamos el auto va a 90, a 100, a 130, como los accidentes que suceden casi siempre. Entonces, vamos a ver qué desaceleración experimenta. Y nos dice que supongamos o que escribamos esa desaceleración en términos de la gravedad, asumiendo que la gravedad la vamos a promediar a 9.80 metros por segundo cuadrado, que es lo que casi siempre utilizamos. Muy bien, ¿qué es lo que sucede en este problema? Vamos a extraer los datos. Nos dan velocidad inicial, el auto se va a detener, tenemos la velocidad final de 0, la distancia que recorre ese auto para detenerse de 0.70 metros, y con eso vamos a encontrar lo que nos están solicitando. A ver, no le puse número, creo. ¿No? ¿Qué número fue que resolvimos acá? ¿Me ayudan? Para que les quede. 24, ok. Entonces, este es el 26. A ver, sigo sin terminar de adaptarme a este cambio de estar haciendo esto. 26. En los datos, entonces, me dan la velocidad inicial de 50 kilómetros por hora. ¿Me dicen la conversión, por favor? Para que no se les olvide cómo hacer la conversión siempre, solo escriban el dato y a la par la conversión. 13.888889. Le vamos a poner entonces 13.89 metros por segundo. La velocidad final del auto, aunque no me la dan, debo de escribirla para que no se me olvide. Son 0 metros por segundo, al final tengo que hacer la conversión, entonces me ahorro. Y la distancia que recorre para realizar ese cambio de velocidad, ¿cuánto es? ¿Me ayudan? Decía 0.7 metros, parece. 0.7 metros, 0.70 metros. Entonces, con esos datos, debo de encontrar cuál es la desaceleración que experimenta. Según las fórmulas, lo que vamos a encontrar es aceleración, lo que con valor negativo, y después hacemos el cambio de signo. Entonces, como me dan velocidades y me dan distancia, de una vez la que puedo utilizar es la fórmula de velocidades al cuadrado. Velocidad al cuadrado igual a la inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Vean, con que practiquen, ustedes van a saber ya de inmediato qué fórmulas utilizar según los datos que les están dando en ese problema. Entonces, necesito aceleración. Esa fórmula ya la tenemos despejada.
no es más que velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. Al final se detiene ese auto, entonces la velocidad final es 0, quedándonos nada más menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. Háganlo de esa forma, háganlo así, con el despeje de esta fórmula y luego suponen los datos que les dan para que lleguen a esta fórmula en particular. Así, si les dan datos diferentes, no van a venir a utilizar una fórmula equivocada y eso obviamente les va a dar resultados equivocados. Entonces, la aceleración sería igual a menos 9 velocidad. punto, ay, ¿Ya tiene el dato? Bueno, escribo sí, los resultados para que me dé el dato después, permítanme. Aunque ya lo hemos hecho. Menos 13.89 metros por segundo, esto es al cuadrado, entre 2 por 0.7 metros. Y el compañero dice que es menos menos 9.92. menos 9.92 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esa es la aceleración que experimenta, es decir, la desaceleración es de 9.92 metros por Eh, segundo cuadrado. Al final ¿Sí? dice que lo expresemos en gravedad, Así o es, sea, dice así es. que me salió uno, no sé si con el signo o sin el signo, Eh, ahorita lo vamos a escribir con el signo y después decimos ya con la respuesta y lo escribimos sin el signo. 1.01 decimales de gravedad. Ok. Entonces tenemos lo que nos dicen es que una vez la gravedad lo tomemos como 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, nos están dando el factor de conversión y nosotros lo que queremos convertir es esto. Entonces, solo multiplicamos por el 1. Entonces aquí le voy a poner. Quiero simplificar los metros sobre segundo cuadrado, entonces estos van en el denominador, a lo que he encontrado que es igual, o sea, 9.8, y a lo que equivale, que es una vez la gravedad, va en el numerador. Con esto se simplifican y ya me queda en términos de la gravedad. Me dice el compañero que es menos 1 punto, 0.1. ok, menos 1.01 veces la gravedad. Según Google, el cuerpo humano soporta 10 gravedades, así que quedó vivo él. En ese caso, por ejemplo, eso es lo que se da casi siempre cuando van a velocidades relativamente cortas, 50 kilómetros por hora. Es raro, al menos que salga volcando y dé vueltas el auto y sucedan otras cosas, como que no lleve el cinturón, no lleve bolsa de seguridad en esos casos. Entonces, se dan los trágicos accidentes a esas velocidades, pero de lo contrario, sobreviven las personas con al experimentar esa desaceleración. Vamos a ver, como lo repetía, por aquí nos dan una respuesta. Elevaron al cuadrado este valor porque me parece muy pequeño esto que me dieron por acá. Se me olvidó, se me olvidó. Siempre se me olvida ese Ujú. cuadrado. Pero ya Sí, le doy porque sí, ahorita revisando me parece muy pequeño el dato. Entonces eso lo vamos a tener que corregir. Es menos 137.8. Ok. Menos 137.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces este dato cambia de acá. ¿Cuánto da entonces? Uy, sí se murió el fulano. Mm, 14, menos 14.06. 14.06 veces la gravedad. Pues en el caso de los autos, esa desaceleración puede experimentar cuando no